Y en la información de arte y cultura, este año la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México cumplirá 40 años. Fundada en 1978 por el maestro Fernando Lozano Rodríguez, este agrupamiento ha visto pasar a directores artísticos como Enrique Batis, Enrique Barrios, Jorge Mester e incluso Plácido Domingo. Para festejar el 40 aniversario habrá una programación especial acompañada de invitados destacados y composiciones trascendentes. Estos conciertos se llevarán a cabo durante todo el año, los sábados y domingos en la Sala Silvestre Revueltas, esto en el Centro Cultural Olin Yolistli. Sin embargo, se espera que en algunas ocasiones haya cambio de sedes o de programación. Y en el cine esta semana estrenó la película Tres anuncios por un crimen, un drama de humor negro. Una mujer comete un acto intrépido después de que han pasado meses sin encontrar un culpable en el caso del asesinato de su hija. La mujer coloca 3 anuncios espectaculares que conducen hasta el pueblo de Ebbing, Missouri, con un mensaje controversial dirigido al jefe de la policía del lugar. Cuando su segundo de a bordo, un oficial inmaduro con una inclinación a la violencia, se involucra, la batalla entre la mujer y el cuerpo policial de Ebbing solo se agrava. La película tiene 7 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película. Hasta aquí la información de arte y cultura, pero ya está con nosotros.